Tal vez una de las dificultades que más enfrentan los cristianos es comprender que, si bien es cierto, en Cristo Jesús somos justificados por la fe, también en Cristo Jesús somos santificados por la obra del Espíritu. Nuestra tendencia, lamentablemente, es a separar la justificación de la santificación como si eso fuera posible. Y es ahí donde recurrimos a expresiones tales como: sí, la persona es cristiana, pero vive de una manera que no agrada al Señor. Tiene un pecado del cual es esclavo, etcétera, etcétera. Y particularmente en el mundo en el que vivimos hoy, eso pareciera ser más común. Hay muchas personas que tienen un estilo de vida declaradamente contrario a lo que las Escrituras dicen, pero aún así dicen creer en Dios, dicen creer en Cristo, se declaran cristianos. ¿Cuál es el problema? Bueno, Pablo, en Romanos 6, a partir del verso 10, dice lo siguiente: porque en cuanto murió para el pecado, se está refiriendo a Cristo, murió una vez por todas, pero en cuanto vive, vive para Dios. Así también ustedes consideren que están muertos para el pecado, pero que están vivos para Dios en Cristo Jesús. Este gran capítulo de Romanos 6 trata acerca de nuestra unión espiritual con Cristo Jesús. El apóstol Pablo está diciendo que Jesucristo ofreció su vida una sola vez por el pecado, pero ahora vive para Dios, porque Él ha resucitado de los muertos. Y dice: de la misma forma, los creyentes, al estar unidos a Cristo, debemos considerarnos muertos para el pecado, pero estamos vivos para Dios ahora en Cristo Jesús. Y sobre esa base el apóstol envía su exhortación: no reine, dice, pues el pecado en su cuerpo mortal, de modo que obedezcan a sus malos deseos. Está diciendo: no permitan que el pecado los domine, no permitan que su estilo de vida pecaminoso los gobierne. Después dice: ni tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de injusticia, sino, más bien, preséntense a Dios como vivos entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Está diciendo: no presentemos ni un aspecto, ni una parte de nuestro cuerpo al pecado como un instrumento de justicia, sino debo presentarme todo lo que soy, cada aspecto de mi vida, a Dios. Y concluye diciendo: porque el pecado no se enseñoreará de ustedes, ya que no están bajo la ley, sino bajo la gracia. En otras palabras, el apóstol está diciendo: el pecado ya no reina en ustedes, no tiene dominio sobre ustedes. Ese dominio que antes tenía, que los llevaba a ustedes a la esclavitud, que los llevaba a ustedes a hacer la voluntad del pecado, ya no está más si realmente eres un creyente en Cristo Jesús. Por lo tanto, debemos examinarnos. ¿Qué pecado hay en mi vida que está reiteradamente apareciendo? Ojo, esto no significa que vamos a eliminar el pecado en esta vida. No. Esa no es la promesa. La promesa es que venceremos, que podemos vencer al pecado, que el pecado puede dejar de tener, de hecho, dejó de tener el dominio sobre nuestras vidas. Por lo tanto, el pecado en la vida de un creyente jamás puede ser un patrón, más bien debiese ser un accidente. No reine, pues, el pecado en su cuerpo mortal. ¿Por qué? Porque están unidos a Cristo. Han sido santificados en Cristo Jesús para vivir una vida de justicia.